oportunidad, vamos a ver lo que se llama homonimia sintáctica. ¿A qué se refiere? En este caso, cuando hablamos de homonimia, es una estructura o una estructura similar de las palabras, pero que en este caso van a tener diferentes, no solamente diferentes categorías gramaticales, sino también diferentes significados. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo, son 2 sesiones, creo. Ya, entonces hay que tener, vamos a ir revisando poco a poco cuáles son, en este caso, los significados para cada situación. Y después de ello, en este caso, ya iremos viendo algunos ejercicios prácticos. ¿Ok? Entonces, Profesor, por ejemplo, buenas. vamos con... ¿Sí? Hoy toca sesión 45 y 46, ¿no? Dije que son 45, sí. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver la palabra abajo todo junto. La palabra abajo todo junto, por ejemplo, es un adverbio de lugar. Ya, por ejemplo, ¿no? Se mantienen abajo mientras hace peligro, ¿no? Entonces, abajo cuando lo empleo todo junto es cuando es un adverbio. Y si yo digo abajo, ya en este caso hablamos de una preposición conjuntamente con un adjetivo. ¿Ok? La preposición sería a y el adjetivo es bajo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de qué manera nos podemos diferenciar, ¿no? Fonéticamente. De repente por el silencio que se hace, ¿no? O sea, cuando digo a bajo, hay un silencio entre, es muy breve, pero es un silencio. Entonces, podríamos ahí diferenciando cuando decimos abajo todo junto, o cuando decimos abajo, por ejemplo, ¿no? Compró a bajo precio. Ahí hay una diferencia. Bueno, fonéticamente sí puede haber una diferencia entre ellos, aunque es bastante, hay que tener un oído muy agudo para poder detectarlo. ¿Ok? Entonces, abajo como es una preposición, la preposición a y luego el adjetivo bajo. ¿Ok? Vamos a anotar los que apagaron su cámara. ¿Quién La apagó la imagen cámara? tiene... Disculpa. ¿Quién apagó la cámara, profe? Bueno, eso yo no lo voy a decir, pero obviamente yo puedo ver quiénes mantienen la cámara apagada, quienes apagan su cámara luego de que yo esté empezando la clase. Todo se ve. Todo se ve en la viña del Señor. Ya. Entonces, seguimos. Luego viene la palabra a bordo. A bordo todo junto, ya, en este caso significa o es una conjugación del verbo abordar, ¿ok? Por decir, esta tarde abordo el tren. Una conjugación en tiempo presente, por ejemplo. A bordo, todo separado, es una preposición y un sustantivo, ya que indica en este caso si está viajando en algún medio de transporte, ¿no? Por ejemplo. Ella no iba a bordo del barco, o sea, no estaba dentro del barco, no viajaba dentro del barco, ¿no? Luego viene abulto, todo junto, que es el verbo abultar, que significa exagerar o ponderar, ¿no? Por ejemplo, nos da un ejemplo el autor de la palabra abulto todo junto, como por ejemplo, me bajé porque abulto mucho, porque exagero mucho, ¿no? Eso es más o menos lo que puede significar. Abulto separado es un modo adverbial. Abulto visto, le tiran la piedra. Acerca, todo junto es una conjugación del verbo acercar. Ellos acercan su cara al espejo. Y acerca, separado, preposición a, en este caso, adverbio cerca.
hablaron acerca de sus problemas. Sobre. Profesor, ¿la ¿Ya? palabra cerca existe? Sí. ¿Qué significa? Cuando es junta, cuando es la palabra toda junta, es una conjugación del verbo acercar. Ellos acercan su cara al espejo, ellas juntan su cara, o unen, o están muy cerca al espejo. A cerca, en este caso, separado. A es una preposición, cerca viene a ser un adverbio, ¿no? Entonces, cuando decimos hablaron acerca de sus problemas, nos referimos a que ellos están hablando sobre, o sea, precisamos de qué están hablando, sobre qué se está hablando, ¿ya? El tema que se está tratando. Acuestas, todo junto, es un verbo. Por ejemplo, si estás cansado, ¿por qué no te acuestas? ¿No? Es una conjugación del verbo, en este caso, acostar. Y acuestas separado es una locución adverbial, perdón, que significa sobre los hombros o las espaldas. ¿Ya? Por motivo del incendio, mejor dicho, salimos con todo a cuestas, o sea, cargando, ¿no? O en este caso, a veces, ¿no? Lo traje a mi padre a cuestas, ¿no? Entonces, cuando hablamos a cuestas separado, como locución, es en este caso sobre los hombros o sobre las espaldas. Afín, todo junto, es un adjetivo que significa próximo contiguo. Por ejemplo, ¿no? Tenía profesiones afines. Afín separado es en este caso un modo conjuntivo de final. Por ejemplo, asistiré a fin con el objetivo, con la meta, ¿no? De que te tranquilices. Aparte, todo junto significa en otro lugar, distinto o singular, ¿no? También puede significar con omisión de o al margen de. Por ejemplo, entre ellos puso aparte algunos. Aparte, separado, es una preposición con el sustantivo, en este caso parte, ¿no? Por ejemplo, así no irás a parte alguno. Asimismo, todo junto, ya, es un adverbio de cantidad. ¿Qué significa también? Por ejemplo, asimismo ellos los esperaron en casa, o sea, también ellos los esperaron a casa. Y asimismo separado es un adverbio de modo, que significa de este modo. Estaba asimismo como lo dejaron. ¿Ya? Ahora seguimos. Besa la mano, todo junto es un sustantivo. ¿Ya? Escribió un besa la mano en su carta. Aunque sí me parece un poquito singular, no lo recuerdo. Ya, o sea, vamos a ver si me llama la atención. Besa la mano. Vamos a ver qué significa. Besa la mano. Significa, a ver. Dice, ¿no? Es una esquela redactada en tercera persona y sin firma, que tiene la abreviatura BLM, besa la mano, antepuesta al nombre del remitente. Extraño, o sea, una esquela, ¿no? Ah, ya, ok. Es como una, en todo caso, besa la mano, ya, es como una especie de, eh, se puede decir una especie de carta o comunicado escrito, ¿correcto? Ya, en este caso no tiene, o sea, es un texto escrito en tercera persona sin firma. ¿Ya? Y en este caso se le pone BLN, ¿no? Besa la mano. En el caso de toda esta estructura separada, o sea, besa la mano separado, tenemos ahí un verbo, un artículo y un sustantivo, ¿no? Besa, verbo, la es un artículo y mano es el sustantivo,
Ya, en este caso, por ejemplo, lo que significa es, en este caso, es la acción, ¿no? De besar, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que va a besar? En este caso, la mano, ¿no? Por ejemplo, el novio besa la mano de la joven. También hay otras estructuras muy similares, como por ejemplo, con que. Acá sí hay que ponerle atención. Por ejemplo, con que ¿Qué significa a veces junto la es mano una... seguido, profe? Perdón, no te escuché. ¿Qué significa a veces la mano seguido? ¿Qué significa besa la mano? Sin guión. El seguido, el primero, el primero. Ya lo había mencionado. Es como una especie de esquela. Es como un comunicado, ya, que no tiene firma. El comunicado es como los papelitos que te pueden entregar en el colegio, que te entrega la dirección, ¿no? Que te dicen, ¿no? Comunicado, informamos, ta. Ya, muy similar. Es un comunicado en tercera persona. O sea, en este caso no tiene un remitente. O sea, en todo caso no tiene, sí, no tiene un remitente. No hay una firma, no sabe. Y te lo escriben en tercera persona. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, ahí sí se diferencia con, en este caso, el comunicado de los colegios, porque te ponen, en este caso, la firma que es la dirección, ¿no? En este caso. Pero en un beso en la mano no tiene un remitente. Pero no, ¿Ya? No va a oye, tener profe, una pero no firma. lo utilizan mucho, ¿no, profe? ¿Cómo dice? No la entendí. ¿Me puede repetir? No la escucho. Ya, a ver, continuamos. A ver. Ya, a ver, seguimos. Ya, por ejemplo, el conque. Ya, tenemos en este caso un conque junto, que es una conjunción, que significa así que. Entonces tenemos, por ejemplo, ellos te acompañaron con que debes asistir. Ese es con que junto. Acá pongo un error. Aquí es todo junto. Con que separado es una preposición y un relativo. ¿Ya? En este caso significa, a ver, por ejemplo, la preposición y el relativo ya de alguna manera son el inicio de una proposición subordinada en una frase compuesta, en una oración compuesta. ¿Ya? A ver, entonces, en este caso, por ejemplo, ya, por decir, no, tenemos aquí la oración, yo no estaba ahí, con que no me preguntes. ¿Okay? O sea, es como una reiteración, ¿no? Te digo, o sea, te doy en este caso, te digo, o sea, te estoy dando una explicación, y en este caso lo que quiero es que no me estés diciendo algo que yo no puedo decir. ¿Ok? Con que, mejor dicho, en este caso, es una preposición e interrogativa. O sea, está dentro de las oraciones interrogativas. ¿Con qué piensas pagarle? Ya, eso por ejemplo es una pregunta directa, ¿ok? Es una pregunta directa. Ahora, cumpleaños, todo junto es un sustantivo, ¿no? Es la fiesta, ¿no? O el evento en el cual una persona celebra su cumpleaños. ¿Ya? En el caso de cumpleaños separado, es un verbo y un nombre, ¿correcto? Cumple es el verbo y años en este caso viene a ser el nombre. ¿Okay? Marcos cumple años, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, ya cada estructura de esa frase es independiente, tiene un significado independiente.
Ahora vamos con debajo. Debajo, en este caso, todo junto, ya es un adverbio de lugar también, ¿no? Que significa en la parte inferior, ¿ya? Por ejemplo, se mantuvo debajo del árbol. Debajo, separado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la preposición sería de y en este bajo es como una especie de adjetivo, ¿ok? Se usa para indicar las características inferiores de algo, por ejemplo, ¿no? Es un caso de bajo nivel o de bajo perfil, ¿ok? En una separación. De más, en el caso de más, ¿ya? Si es todo junto es un adjetivo que significa los otros, los restantes, por ejemplo. Los demás pueden irse. Y si tenemos separados de más, es una locución adverbial que significa, que significa de sobra, ¿no? Eso está de más. De vuelta, todo junto es un participio, ¿ok? Por ejemplo, la mercancía nos fue de vuelta, o sea, en ese caso que fue reintegrada, ¿ok? Y de vuelta separado es una frase adverbial que significa de retorno, de regreso o nuevamente. El niño ríe de vuelta. Bueno, en esta oración significará pues que ríe otra vez. ¿Ok? Muy bien. Ahora, seguimos. Por ejemplo, entorno, todo junto, es un sustantivo del lugar. Por ejemplo, este animal no sobrevive fuera de su entorno. ¿Ok? Y en este caso, entorno separado es una frase adverbial que significa alrededor. Ejemplo, ¿no? Gira en torno a su eje. Ya, luego seguimos en este caso con hacer. Hacer todo junto es una conjugación es un verbo, ¿correcto? Que significa realizar o ejecutar. Deben hacer su tarea. Y hacer separado es una expresión que indica lo que sucederá en el futuro, como deseo o esperanza. Ella aspira a ser enfermera, por ejemplo. También tenemos mediodía, que es un sustantivo, que significa a las 12 del día. Por ejemplo, ya es mediodía, todo junto. Mediodía separado, ahí tenemos un adjetivo y un sustantivo, que significa mitad del día, ¿no? Aparecieron a mediodía. ¿Ya? Ahora tenemos, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué todo junto? Ya es una preposición más pronombre. ¿Ok? Que significa por cuál razón. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Dile por qué, dile la razón, por cuál razón, no estuviste con ellos. ¿Ya? Ahora tenemos por qué, el otro caso del por qué. En este caso, el otro por qué, separado, sin acento y separado, es una preposición irrelativa, que equivale en este caso a por la que, cual, o el que, el cual, ¿no? No fue porque estaba ocupado. ¿Ya? Luego tenemos el porque todo junto.
¿Ya? Ya. Entonces, cuando tenemos todo junto es una conjunción causal, ¿no? Por la causa de significa. Está triste porque se enfermó. Y tenemos el por qué, en este caso con acento, ¿ya? Pero todo junto, es sustantivo, ¿no? Su plural es porqués. En este caso, ¿qué significa? Significa causa, motivo, razón. No sabe el porqué de su actitud. ¿Ya? Ahora, tenemos también las estructuras a dónde, todo junto, ¿ya? Y a dónde, en este caso, también todo junto, pero la primera con tilde y la segunda sin tilde. En el caso de la primera es un adverbio interrogativo, que en este caso pregunta qué lugar, ¿no? Preguntó a dónde podía disparar. Y en el segundo caso es un adverbio relativo del lugar que expresa la dirección de un movimiento. Desciende al infierno, a donde va a buscarlo la diosa madre. O sea, hay una dirección. Y en el caso de los donde con tilde es un adverbio interrogativo o un exclamativo del lugar, ¿no? Mira dónde he ido a parar. Y en el caso del donde sin tilde es un adverbio relativo del lugar que introduce oraciones subordinadas con antecedente o sin él. Por ejemplo, fueron hasta la casa donde él se alojaba. ¿Ya? Entonces, eso más que todo serían la primera parte, en todo caso, de estructuras homónimas, ¿ok? Homónimas sintácticas, ¿por qué? Porque en este caso tienen una estructura muy similar, ¿ok? Pero con ligeras diferencias, en este caso pueden cumplir funciones totalmente diferentes, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver lo que el autor ha respondido en esta sesión. Por ejemplo, en la primera dice, ¿no? Completa adecuadamente. Dice, no entiendo, hay un espacio en blanco, no estudias con esmero. Dime tú, otro espacio en blanco, por favor, o eres igual a los. Vamos a ver. Para el autor dice, la expresión requiere en primer lugar de una preposición por más un pronombre interrogativo. Entonces, coloca por qué. Entonces, preposición por y qué en este caso como interrogativo. No entiendo por qué no estudias con esmero. Entonces, hay una pregunta, me pregunta la causa. Dime tú, luego para la siguiente frase, en ese caso, luego hay que colocarle una conjunción explicativa. ¿Por qué? Entonces, en ese caso, dime tú por qué, por favor, ¿ya? Y luego tienen que colocar un indefinido, puedo colocar de más, o eres igual a los demás. Entonces, para él, la alternativa ahí sería la letra E. En la segunda oración, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué oración presenta un uso correcto de la palabra a dónde o en la palabra dónde? ¿Ok? Veamos. Asistí donde me indicaste. Fui al centro de cómputo donde me dirigí después de varias clases. ¿A dónde viajarás mañana? Te esperaré a donde me indiques. Fue donde quiso ir. Ok. En este caso son estructuras que no tienen tilde. Entonces, descartamos las que sean, en este caso, adverbios interrogativos. Ahora lo que vemos en este caso es, veamos o reforzamos en todo caso el a dónde sin tilde y el dónde. El a dónde sin tilde es un adverbio relativo del lugar que expresa dirección hacia dónde va. Dirección al infierno, a dónde. Fue a buscarlo. Lo que indica, en este caso, como dirección, como sentido.
Y el donde sin tilde es un adverbio relativo de lugar que introduce oraciones subordinadas con antecedente o sin él. Por ejemplo, fueron hasta la casa donde él se alojaba. En este caso, aquí, por ejemplo, acá trabaja como relativo porque en este caso, cuando en la primera proposición me hablan, ¿no? Me dice, fueron hasta la casa, o sea, ellos, ¿no? Donde él se alojaba. O sea, ese donde se vuelve a referir a la casa. Para no volver a colocar una expresión reiterativa, decimos dónde, ¿no? Veamos si en este caso se cumple alguna de las dos funciones. Por ejemplo, asistí donde me indicaste. Fui al centro de cómputo, donde me dirigí después de clases. Acá, por ejemplo, es el a dónde aquí no está bien, ¿no? Porque en este caso es si hablo, ¿no? Si en la primera proposición digo fui al centro de cómputo, entonces estoy marcando una dirección hacia donde voy. Ahí debe haber sido el a dónde, ¿no? En la pregunta interrogativa dice ¿a dónde viajarás mañana? Ahí, por ejemplo, debió haber sido más bien, en el caso de ese a dónde, debió haber sido, puede ser que haya sido, a ver, ¿cómo está ahí? Está separado, ¿no? ¿A dónde viajarás? Debió haber sido junto. Ese a dónde viajarás debió haber sido junto y era una alternativa correcta. Te esperaré a donde me indiques. Puede ser esta, ¿no? Te esperaré a donde me indiques. Aunque ese a donde más bien no lo veo acá, porque en este caso, ese a donde o sea, no hay una dirección ahí. Muy relativo. Y fue donde quiso ir. Igual, tiene este problema. Ujú. Sería en todo caso la letra A. Asistí donde me indicaste. No, a ver, vamos a ver. Aunque no, la verdad que tampoco la me convence, porque ese asistí a dónde me indicaste, o sea, en la dirección de me indicaste. No, no me cuadra ahí. Mm, Te esperaré a donde me indiques. Ya. En todo caso, la alternativa aquí sería la D. Aunque parecía un inicio, bueno, al menos cuando lo vi, un inicio que no tenía, en este caso, sea donde, si bien me muestra dirección, en todo caso, si yo hablo, te esperaré a donde me indique, o sea, en la dirección. Te esperaré en el lugar, en la dirección donde me digas. Entonces, si tiene más congruencia. Yo creo que sí. Ahí sería en todo caso la letra D. Y en esta última veamos, ¿no? Me faltan 2 minutos. Dice, completa adecuadamente, ¿no? Con que salgas temprano será suficiente. Por lo pronto dime con qué piensas matarlo. El arma con que lo hagas debe ser letal. Ok. Por ejemplo, yo podría aquí, por ejemplo, ver en esta segunda frase, por lo pronto dime con qué piensas matarlo, me parece que es una frase más, es un adverbio interrogativo, ¿no? Por esta, el con qué, claro, con qué, ¿no? Es un interrogativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí yo podría, con eso yo simplemente tengo dos opciones, o es la C o es la E, ¿ok? Y en ambos casos, el arma con que lo hagas, o sea, ajá. No, mira, acá hay otra. Este, por ejemplo, sí es un adverbio interrogativo. Y aquí, por ejemplo, acá el problema es que lo vuelve a repetir en ambos. Y no está bien. Aquí, por ejemplo, ese con que es en la siguiente oración sí debe ir separado. Y en la primera va todo junto. Entonces, ahí sería en la 3, sería la letra D. Bien, entonces terminamos por el momento. En 5 minutos volvemos y
continuamos con la sesión 46. ¿Ok? Vayan a descansar, nos vemos.